Hola, bienvenidos a una clase de lectura crítica de la Fundación Adomi. El día de hoy hablaremos sobre las tipologías textuales, es decir, las diversas formas de organizar los textos según su estructura, la intención comunicativa, entre otros aspectos. En un primer momento hablemos sobre el texto expositivo, es decir, aquel en donde la intención principal es informar o explicar un tema. De ellos tenemos que decir algunas consideraciones. La principal es que pueden organizarse de diversas formas. Pongamos un ejemplo de una situación que es tendencia mundial hace algún tiempo debido al impacto que ha tenido en todos los sentidos de la vida, como la pandemia del COVID-19. Si queremos hablar sobre este tema utilizando un texto expositivo, tenemos que tener en cuenta que puede diversificarse su estructura. Una de ellas, por ejemplo, es la comparación o el contraste. ¿Cómo ha sido la pandemia del COVID-19 respecto a otras pandemias anteriores como la gripe española? Pero también puede organizarse este tema a través de la seriación. Aquí hay que hacer un paréntesis para hablar de un subgénero del texto expositivo que son los textos instructivos. Como su nombre lo indica, estos textos tienen un propósito principal, el cual es dar una serie de instrucciones o pasos para realizar una actividad de manera efectiva. Siguiendo con el tema del COVID-19, desde que se declaró pandemia mundial, hemos visto que en muchos sitios cerrados, como las escuelas, los centros de salud, hay carteles que nos indican la manera correcta a través de unos pasos sobre cómo lavarse las manos para evitar el contagio. Este es un ejemplo de texto instructivo, pero también en la vida cotidiana podemos encontrarlos. Si yo compro un celular, un televisor o cualquier dispositivo electrónico, él va a venir con un manual de instrucciones para poder manipularlo de manera correcta. Estos también son ejemplos cotidianos de textos instructivos. Otras tres formas de organizar los textos expositivos son la descripción de un fenómeno, hablar sobre el problema y la resolución de estos o sus causas y consecuencias. En otro orden de ideas, los textos expositivos circulan en diferentes ámbitos, es decir, configuran un tipo de público para el cual están destinados. Uno de ellos es el ámbito académico en sus diferentes niveles, técnico, tecnológico o universitario. Como su nombre lo indica, es un ámbito académico, es decir, no está hecho para todo tipo de público, los textos que dentro de él se construyen, porque se requiere de una formación especializada en diferentes áreas, ciencias humanas, ciencias exactas, para poder saber cuáles son los sentidos, identificar los sentidos que dentro de estos textos se construyen. Aquí tenemos que hablar, por ejemplo, de la ciencia especializada, a través de artículos de investigación, de ponencias o tesis doctorales. Es decir, hablamos de un nivel para el que no todo el mundo está preparado, porque escogemos diferentes caminos para formarnos académicamente. Pongamos un ejemplo. Si los que estamos aquí, ustedes y yo, somos comunicadores sociales y asistimos a una conferencia de física cuántica hecha para físicos cuánticos solamente, no vamos a entender o vamos a entender lo que dentro de esa conferencia se hable. Evidentemente no vamos a comprender porque no somos físicos cuánticos, somos comunicadores sociales. Es decir, que si yo tengo una preparación diferente a lo que estoy leyendo o lo que estoy escuchando, posiblemente voy a comprender ideas generales si hablamos el mismo idioma o si comprendemos algunos conceptos básicos a través de otro tipo de textos que sí son para todo tipo de público y de que a continuación vamos a hablar. Pero, siguiendo con este ejemplo, si nosotros no nos preparamos para un área y asistimos a una conferencia o escuchamos una charla sobre ella o leemos un artículo de investigación sobre ella, no vamos a comprender a cabalidad todo lo que se construya dentro de ese texto, porque no es nuestra preparación. De igual manera, dentro del ámbito académico también circulan textos de formación universitaria. Cuando ya accedemos a la universidad, que es el propósito principal por el cual estás viendo este video,
Nos enfrentamos a lo largo de los semestres que vamos cursando a diferentes textos académicos que implican que a medida que yo vaya avanzando en mi carrera universitaria pueda manejar los sentidos que dentro de ellos se construyan de mejor manera. De pronto en primer semestre la lectura académica para mí va a ser pesada con toda naturalidad porque no voy a tener todos los referentes que dentro de esos textos estén construyéndose, estén citándose. Pero cuando ya voy avanzando, esos textos para mí van a ser más digeribles porque estoy formándome académicamente para leer textos de ese nivel de complejidad. Todo es un proceso que implica no solamente una lectura más consciente, sino también un proceso de escritura que implique mayor detenimiento, un mayor uso de recursos léxicos apropiados a aquello que estoy citando dentro del texto. Entonces, si en un primer semestre a mí me colocan a hacer ensayos o escritos de 2 o 3 cuartillas, posiblemente cuando ya esté en el nivel mayor, que es cuando estoy en mi proceso de grado, voy a enfrentarme a algo que se llama tesis de investigación. Y aquí, desde una manera explicativa, argumentativa, voy a defender un tema del cual me he preparado para construir una serie de procesos que me permitan hablar de manera apropiada y asertiva sobre él. Finalmente, ese nivel de complejidad va a ser mayor cuando me enfrente a textos de formación de posgrados, porque es allí donde escojo una especialidad aún mayor para poder desempeñarme de manera más específica en uno de los ámbitos de la formación universitaria que escogí. Ahora bien, existen textos académicos del cual afirmamos que no están hechos para todo tipo de públicos, porque tienen un lenguaje más complejo, circulan en niveles de educación superior y además la forma en la que están construidos implica que tengamos conocimientos suficientes para poder indagar respecto a los sentidos que dentro de ellos se construyen. Además de estos textos académicos, existen textos de divulgación científica, cuyo propósito principal es pedagógico, es decir, buscan acercar a través de un lenguaje más sencillo, con palabras que puedan ser más cercanas a un público general, aquellos conocimientos que se han construido de manera más formal y especializada en los textos académicos. Es decir, que con habilidades de comprensión lectora básicos podemos comprenderlos de una manera efectiva. A ellos nos acercamos desde que estamos en la escuela. Cuando estamos asistiendo a los diferentes grados de primaria y secundaria, en las diferentes áreas abordamos textos de ciencias naturales, de química, cuando estamos en secundaria, de física, de castellano, y esos textos tienen un lenguaje más sencillo y cercano al estudiante promedio. Ya cuando vamos a la universidad y nos especializamos en diferentes áreas, ese lenguaje va complejizándose. Pero de momento en la escuela lo que vemos a lo largo de nuestro proceso académico son textos de divulgación científica. Otro contexto en donde también los podemos encontrar es en las secciones de los periódicos en donde nos hablan sobre un nuevo descubrimiento astronómico, sobre una pandemia que nos está afectando y además a través de este tipo de textos de divulgación podemos ampliar nuestro nivel de cultura general, que luego podemos especializar, si es de nuestro interés, estudiando una carrera relacionada con ese tema en específico, con ese área del conocimiento específica. Eso es todo por hoy. Espero que este video sea de su provecho para comprender cuáles son las principales características de las tipologías textuales, específicamente el texto expositivo. La próxima clase veremos otra tipología textual referente a los textos argumentativos y todas las consideraciones que dentro de él podemos abarcar.